palabra del Señor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, el día de hoy, continuando con la secuencia de la enseñanza de las parábolas del Nuevo Testamento, vamos a ver la parábola de semilla de mostaza. Esta parábola la desarrollará el hermano José Alba, esperando de que él nos indique cuál fue la enseñanza que el Señor Jesucristo le dio en su tiempo a sus discípulos y al pueblo que lo seguía. Sean ustedes bienvenidos, hermanos. Vamos a las Escrituras. Mateo 13, versículo 10. Hermanos, si nos acompañan, abran su Biblia y nos vamos a alimentar en este momento de la palabra de Dios. Propósito de la parábola. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablan por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Bueno, entonces, el día de hoy seguimos con este conocimiento de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que enseñó a sus discípulos y a su pueblo. El día de hoy me toca el tema de la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a... Entonces, hermanos, Lucas, capítulo 13, versículo del 18 al 19. Prestemos atención que nos tiene el día de hoy el Señor nos va a explicar mediante su escritura. Y dijo: ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En esta parábola nos indica Jesucristo. En ese momento, vamos a dar una breve introducción. En ese momento Dios estaba enseñando en la sinagoga, y justamente en ese momento se acercaba una mujer que tenía una enfermedad de hace 18 años y no se podía estaba encorvada, no se podía enderezar. Y entonces nuestro Señor, pues Jesucristo, la vio y la llamó y le dijo: eres libre de tu enfermedad. Y al ver esto, el principal de la sinagoga se puso molesto, por cuanto él pensaba, como era un día de reposo, pensaba que estaban aboliendo ese día para ellos. Sin embargo, hacían cosas que deshonraban a Dios también en ese día de reposo. Y nuestro Señor Jesucristo, como dicen las Escrituras, en Mateo 13, versículo 15, el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado a 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, hermanos, en base a esa introducción, vamos a ver qué nos dice nuestro Señor mediante la parábola
de la semilla del grano de mostaza. Hermanos, entonces, sobre la parábola de la semilla de mostaza, primero vamos a los personajes de la parábola. ¿Cuáles son ellos? El hombre que siembra es Dios. La semilla es la palabra de Dios. El campo, o el huerto, o el reino de los cielos, alma, corazón y espíritu nos representa. Y el grano de mostaza nos habla aquí sobre la fe. Las aves, que también se menciona en el versículo, es la gente de corazón recto, que busca refugio en la congregación cristiana. La descripción de la parábola. Como les mencionaba, el hombre que siembra la semilla del grano de mostaza es Dios. El campo y el reino de los cielos es nuestra alma, corazón, espíritu. Nosotros cuando damos a nuestra vida a Dios, empezamos primero con una voluntad pequeña, débil, insignificante, incrédula. Y la semilla cae en una fe muy débil. Pero conforme pasa, dejamos que nuestro Señor haga obra por intermedio de la semilla en la que nos sembró, nuestra vida comienza a cambiar totalmente Para bien, y todo conjuntamente lo que nos rodea. Pero lo más importante es que Jesús hace una vez su morada en nosotros. Y nuestra fe está fortalecida como un árbol robusto. Y nosotros, al mantenernos con esa fe fuerte, nosotros empezamos a hacer apoyo y luz hacia los demás, quienes se sienten atraídos hacia nosotros y ver la transformación que Dios hace en nuestras vidas, y se sienten atraídos de esa felicidad que se irradia, siempre y cuando pues el cristiano pues haga y glorifique a nuestro Señor. Entonces a nosotros como cristianos necesitamos hacer que esa fe crezca y pueda dar buenos frutos. De lo contrario, como dice en la Escritura, el justo por la fe vivirá. Pero si la fe no tiene su obra, sus frutos, es muerta. Entonces, hermanos, esto nos lleva a la reflexión de que el reino de los cielos se construye aquí en la tierra buscando a Dios mientras estemos vivos, porque sabemos que ya estando muertos, el muerto no escucha, no habla, no vamos a tener la facilidad para poder conocer la palabra. Es decir, si llevamos una vida digna de amor a Dios aquí en la tierra, la continuidad del reino de los cielos, de los cielos, continuará en el cielo. De lo contrario, nos espera el reino del infierno. Los hermanos, esta parábola nos lleva mucha reflexión al día de hoy, sobre todo a las iglesias, al cristianismo de hoy. Busquemos de Él para agradarle al Señor en las cosas que de veramente le agradan a Él, vale la redundancia, buscando sus caminos, siendo sometidos a nuestro Señor Jesucristo. Leamos el pasaje de la Biblia, Romanos capítulo 14, versículo 17. Si me acompañan, hermanos, Romanos 14, versículo 17. Dice textualmente las Escrituras: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué interesante este mensaje, porque en verdad el reino del cielo es justicia, paz y gozo, porque nos gozamos por intermedio del Espíritu Santo cuando nosotros aprendemos de Él, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, porque dice en la Escritura que
que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo hacemos el crecimiento del reino en la actualidad? Contamos con la misma semilla del reino. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Una simiente que es incorruptible, que vive y permanece para siempre. Vamos a las escrituras. Hacedores de la palabra, dice textualmente el título. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Entonces, vemos, hermanos, que la palabra de Dios es incorruptible, que vive y permanece para siempre. No solamente en el momento cuando uno se congrega o va a algún lugar, sino que hay que practicarlas en nuestras vidas. Una semilla capaz de producir lo que Dios pretende ver. Vamos a Isaías capítulo 5, versículo del 10 al 11 para complementar. Sí. Isaías 55, versículo 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, lo que acabamos de mencionar hace un momento, que una semilla es capaz de producir lo que Dios pretende ver, y eso nos corrobora Isaías. Esta parábola también declara que el reino crecerá. ¿De qué forma? Todo depende de nosotros, de hacer crecer ese reino. ¿Cómo? Teniendo que la gente vea con visión de Cristo, como ha expresado en sus parábolas. Gente con la voluntad de poner el reino de Dios en sus vidas. Que la semilla del evangelio producirá fruto, pero si solo cae en buena tierra, como lo dice la parábola del sembrador. Pero si permitimos que las ansiedades de este mundo, el engaño de las riquezas, el dinero, los deseos de la vida para ahogarnos, no podemos traer frutos, porque estamos más dedicados a lo terrenal que a lo espiritual. También necesitamos gente con la voluntad de someterse a Cristo, que en la actualidad no lo hay. La gente busca lo más fácil y no se somete a Cristo, que fue nuestro maestro, que anduvo santo. Gente con la voluntad de someterse a Cristo, porque solo apartados de Cristo no pueden hacer nada. Esto lo complementamos con el capítulo de Juan, con el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5. Qué grandioso es el Señor, porque de verdad que las escrituras son tan elocuentes, son tan perfectas por nuestro Creador. Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Hermanos, si me acompañan. Dicen las escrituras: Jesús, la vid verdadera. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Qué grande es la palabra de Dios.
tan perfecta y tan determinante. Hermanos, entonces el potencial del crecimiento asombroso del reino descansa en la persona que reina como su rey. Permitamos que esta parábola que hace un momento estamos viendo sobre la semilla de la mostaza nos dé un aliento. ¿De qué forma? El reino de los cielos está destinado para grandes cosas, aunque su inicio fue pequeño. Un recordatorio a los cristianos de hoy, que si queremos ser útiles al Maestro, debemos someternos a Él y traer muchos frutos. Hermanos, para finalizar mi intervención, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice en la Escritura: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, esto lleva a la reflexión de que nosotros, si hemos decidido seguir los caminos de nuestro Señor, pues pongamos de parte nuestra y hagamos que esa fe que nos dio nuestro Señor, alimentarla. ¿De qué forma? Haciéndola crecer, dando buenos frutos, buenos testimonios. Y no se diga en primer lugar dentro de nuestro hogar, porque el Señor quiere que nuestras familias se conviertan a Él, regresen a Él, buscar de Él, porque sin Él no somos nada. Entonces, hermanos, esta es la pequeña intervención que tuve sobre la parábola de la semilla, agradeciendo en primer lugar a nuestro Señor, pues, que me haya dado la oportunidad de poder exponer este tema, y agradeciéndoles a ustedes por la atención brindada. Queda a disposición esta parábola, pues, y si es de comentarla, comentemos. Gracias.